Capítulo 5. Libro de Gálatas. Cuando dice gloria a Dios, capítulo 5. Vamos a ver algo que es muy importante para este inicio de este año, para este principio de este nuevo año que hemos comenzado en la presencia del Señor. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, seamos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay muchos creyentes, muchas personas dentro del Evangelio que no son libres? No pueden experimentar la libertad en el Espíritu, no pueden experimentar y disfrutar una vida cristiana plena. Entonces nosotros tenemos que enseñar, los ministros, los pastores, las personas que están encargadas de la predicación, que el Cristo que nosotros servimos nos llama a que seamos libres en servir a Dios. Amén. Que no haya ninguna clase de sujeción espiritual que nos sujete a estar oprimidos, a estar bajo el yugo y bajo la opresión. Y ahora les voy a explicar algunos aspectos del yugo y de la opresión, cómo esto se ejerce en la vida de la iglesia, de los cristianos, cómo esto opera en muchos cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a ir entonces. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice así. ¿Todos lo tienen? Que lo tiene, diga amén. Dice así: está pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Pase al verso 13. Verso 13 del mismo capítulo dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, habla de esta iglesia en aquel contexto, según lo que Pablo hablaba a la iglesia de Galacia, y hoy también Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. El que cambia es el hombre. A veces cambia para bien y a veces no cambia para bien, cambia para mal. Amén. O sigue de la misma forma. Pero la palabra de Dios es inmutable. Es una palabra que tiene trascendencia y que es una palabra perfecta para que nosotros la podamos recibir. Pablo habla a los creyentes de Galacia y nos habla hoy el Señor a nosotros por el Espíritu, que nosotros no hemos sido llamados para estar sujetos al yugo de la esclavitud. Alguien que está sujeto, vamos a explicar rápidamente qué es estar atado o sujeto al yugo de la esclavitud. Un yugo es un elemento que se utilizaba para uncir a los bueyes, como se había explicado. Las personas adineradas en aquellos tiempos tenían bueyes. Aquellos que tenían campos necesitaban arar la tierra. Claramente que las personas más pudientes, más ricas, vamos a decir, tenían animales, y esos animales hacían el trabajo del ser humano. Había personas que lo hacían humanamente y había personas que tenían estos animales que uncían a dos bueyes y ponían ese yugo, y esos dos bueyes iban parejos caminando según tenía que ser la misma fuerza de ese buey, el mismo quilaje de ese buey y la misma edad, para que no sea desparejo. Entonces, cuando esos bueyes araban la tierra, preparaban la tierra para que luego las personas sembraran. ¿Me va siguiendo? Ese yugo se colocaba, amén, en los bueyes. Y también ese yugo, según nosotros podemos ver en el libro del profeta Jeremías, se le había puesto a personas en un símbolo de estar atado y sujeto a eso, de estar oprimido y estar preso a ese yugo.
que es algo terrible, es una madera muy pesada que las personas llevaban en su cuerpo, y eso traía un peso, y eso no dejaba que la persona se pudiera mover con mucha libertad o movilidad, sino que estaban sujetos a eso. ¿Me va siguiendo? Entonces la Biblia habla que nosotros no debemos de estar. El yugo representa para nosotros el pecado. Todo lo que nos lleva a estar sujeto al yugo de la esclavitud nos lleva y nos muestra en un sentido representativo espiritualmente al pecado. Mucho pueblo de Dios hoy está sujeto de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Y qué es estar esclavo? Es estar privado de tus derechos y de tu libertad. Amén. El pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años bajo el cautiverio del faraón. Ellos estaban oprimidos por faraón. Eran esclavos del faraón. Amén. Que sabemos que el faraón representa a Satanás. Egipto representa al mundo. Pero Dios escogió a un Moisés para sacar al pueblo de la liberación. Y hoy Dios quiere que la iglesia sea libre. Por eso envió a Jesucristo para liberarnos del yugo de la esclavitud, para liberarnos del faraón y para liberarnos del mundo. Jesucristo viene a representar a ese Moisés, a ese libertador en el tiempo de la gracia, que nos trajo a libertad, que nos sacó de la esclavitud, que nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está hablando, y tenemos que entender que Pablo habla a los hermanos de Galacia porque había una controversia, había cosas que estaban sucediendo en la iglesia. La iglesia estaba en un periodo de confusión. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Galacia había judíos que practicaban los ritos de la tradición de la ley. Entonces muchos de los judíos querían hacer que los gentiles se circuncidaran y participaran de la circuncisión. Entonces Pablo les dice que si ellos hacían eso, si ellos pasaban por ese rito o esa tradición judaizante, se estaban desligando de Cristo. O sea que Cristo o la cruz de Cristo no tiene eficacia, no tiene poder, aleluya, en lo que ellos habían recibido mediante la fe. Porque dice, Efesios capítulo 2 dice que por gracia nosotros somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que esto es don de Dios. ¿Me va siguiendo? Eso es un don que Dios otorga a las personas que se arrepienten, a las personas que entregan su corazón al Señor. No es por obra, no es porque somos buenos, no es porque hacemos obras caritativas, no es porque ayudamos a los necesitados. Está bien ayudar a los necesitados de las personas, claro. No estoy diciendo que no, pero no es por obras que te vas a salvar, no es por obras que te vas a ir al cielo, no es por obras que obtener la vida eterna, no, es por la gracia del Señor, es por el perdón y la reconciliación con Dios, por el perdón de nuestros pecados, que nosotros le pidamos perdón al Señor y aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces Pablo le dice, si ustedes hacen esto, verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo le dice, si ustedes hacen esto, se están volviendo a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Y Pablo explica que la ley no es mala, es buena. Y la ley hace revivir la condición pecaminosa de cada persona. La ley estaba para hacer revivir los pecados de cada individuo que cometían ante Dios, la transgresión de las leyes que Dios había dado, y las personas que transgredían esas leyes estaban en falta ante Dios. Y esto lo podemos hoy ver naturalmente. Si usted infringe una ley de tránsito, usted tiene que pagar una multa. Si usted infringe leyes establecidas, usted tiene que pagar por dicha ley que usted infringió. ¿Me va siguiendo? ¿Y cómo se pagaba en el tiempo de la antigüedad? ¿Cómo se pagaba? Se pagaba por la expiación de los animales, del derramamiento, para cubrir y tapar ese pecado. Y para que sea perdonado momentáneamente, no era definitivamente. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuchen, todo
esto estaba llevando a que la iglesia vuelva de nuevo a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Vuelva a estar atado nuevamente. O sea, vuelva en un sentido espiritual, vuelva a retroceder y a estar atado. Hoy, en un tiempo actual, en este siglo XXI, hay muchos que están sujetos al yugo de la esclavitud y tienen a Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros notar? ¿Cómo podemos discernir nosotros? ¿Cómo usted puede tener la revelación o el discernimiento para discernir cuando está siendo atado al yugo de la esclavitud? ¿Cuáles son los síntomas espirituales? Porque hay síntomas espirituales. Punto número 1, para no estar sujeto al yugo de la esclavitud, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que estar bajo obediencia y sujeción a la palabra de Dios, para no recaer en el yugo de la esclavitud, para no volver a estar atado a eso. Si nosotros ese principio de obediencia no lo tenemos plasmado en lo profundo de nuestro corazón, entonces corremos el peligro de estar nuevamente, aunque seamos cristianos y estemos en la iglesia, nosotros estemos en yugo de esclavitud sujeto a eso. Entonces, número 1, diga conmigo, debo de obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor en el libro de Juan? Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, yo permaneceré en vosotros, dijo el Señor. Entonces, permanecer es obedecer a Dios, obedecer a su palabra. Y ahí está el problema de muchos cristianos que muchas veces no quieren obedecer al Señor. No quieren someterse a la voluntad del Señor, a la palabra de Dios, a lo que los siervos, los pastores les están hablando de parte de Dios, porque le hablamos de parte de Dios cuando le hablamos a los hermanos y le decimos lo que Dios requiere y lo que Dios pide, y a veces muchos hermanos pasan por alto, no, me lo está diciendo el pastor, pero no es así, no es de esta manera, no es de esta forma, yo no voy a hacer lo que me dice el pastor, porque yo tengo otro concepto de la palabra. No, cuando vos tenés esa conducta, esa tendencia, es porque tenés conceptos equivocados. No tenés por ahí una revelación clara, no tenés un entendimiento desarrollado por el Espíritu. Entonces para eso están los pastores, para eso están los maestros, para eso están los profetas, para eso están los evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo y todos crezcan como edificio espiritual, como dice el libro de Efesios. ¿Me vas siguiendo, hermano? Entonces, ¿cómo podemos estar sujetos al yugo de la esclavitud? Primero, por falta de obediencia. Si no obedecemos, estamos sujetos. Y ¿cómo se comienza a manifestar? Primero se manifiesta a través de la carne. Cuando la carne comienza a tomar lugar, cuando la carne no va a querer obedecer porque la carne se opone al Espíritu, como dice Romano. La carne se opone. Amén. A las cosas de Dios, a la obediencia, a la sujeción, a la verdad de la palabra de Dios. Se opone, no quiere obedecer, no quiere escuchar a Dios, no quiere hacerlo a su forma, a su manera. Entonces estamos siendo sujetos al yugo de la esclavitud. Estamos volviendo a estar atados como estábamos antes en el mundo, cuando no estábamos con Dios. Cuando desobedecíamos a Dios y dábamos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestra carne, a todas las cosas que nos llevaban al pecado, a faltar ante Dios. Pero ahora teniendo a Dios, por eso la Biblia dice que ahora si nosotros tenemos al Señor en nosotros, en nuestro espíritu, morando y viviendo, hagamos morir por el espíritu las obras de la carne. Usted puede vencer la obra de la carne, la obra pecaminosa de la carne que se levanta concupiscente en su vida para hacerlo recaer. ¿Cómo lo vence? Por el Espíritu. ¿Y cómo ejercito? Esto es lo que le enseñaba a un hermano estos días. Y me decía, pastor, la verdad que yo no sabía esto. Me estoy enterando ahora que tengo esto en mí. Yo le dije a este hermano, ¿sabés que vos tenés un espíritu humano? Ah, no sabía, yo pensé que solamente era el alma y el cuerpo. No, vos tenés un espíritu humano. Y en el espíritu humano es donde mora y donde vive el Espíritu de Dios. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la intuición, la carne. Y tenemos el espíritu humano, que ahí es donde mora y vive el Espíritu de Dios. Y de ahí Él se manifiesta desde el espíritu humano se manifiesta. Por eso dice que el que se une, Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no son dos, es uno. Mi espíritu humano se debe unir con el Espíritu de Dios. Y ahora somos uno
en el Señor. ¿Me va siguiendo? Y le dije, le voy a decir a usted también hoy, muchas veces nosotros ejercitamos el alma y no el espíritu. ¿Cómo ejercitamos el alma o cómo ejercitamos la mente? Le voy a dar sencillamente algunos ejemplos. Cuando usted ejercita la mente, usted tiene que parar por un momento y usted tiene que pensar y tiene que recordar. Por ejemplo, usted tiene que ir a comprar algo y usted recuerda eso. Ay, recordé que debo de ir al mercado y comprar tal producto. Entonces usted está ejercitando su mente. Usted está recordando, o cuando uno estudia, usted está ejercitando la mente. ¿Me va siguiendo? Pero ¿qué hace para ejercitar la mente? Usted tiene que parar por un momento y tiene que dedicarle lectura o estudio a lo que tiene que dar, a lo que tiene que exponer oralmente. Usted tiene un tiempo de estudio para ejercitar su mente y recordar todo lo que está estudiando. En el espíritu es lo mismo. ¿Cómo yo ejercito mi espíritu? Por eso muchas personas, muchos creyentes y muchas iglesias andan en las emociones. Viven en las emociones, viven en el alma. Porque ejercitan mucho su alma, porque no se les ha enseñado, o muchos no tienen el entendimiento que tienen un espíritu humano y lo deben de ejercitar. ¿Cómo ejercito yo mi espíritu? Y ahí entramos en el plano de la oración. ¿Debemos de orar? Sí. ¿Tenemos que separar un tiempo para Dios? Sí. ¿Tengo que separar un momento de oración, de buscar a Dios? Claro que sí. Pero yo puedo estar en comunión con Dios todo el día, todo el tiempo, a través del Espíritu. ¿Me va siguiendo? Pero debo de orar en mi espíritu también con el entendimiento. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos morada de Dios. En el libro de Efesios dice que nosotros somos morada. O sea, que Él está viviendo, somos su habitación. Él está morando, Él está viviendo en mí, en el Espíritu. Entonces cuando yo empiezo a ejercitar mi espíritu, en un momento paro o en un momento entro en ese momento en el espíritu, puedo estar trabajando, puedo estar lavando los platos, puedo estar trabajando, haciendo algo y digo, Señor, yo sé que tú estás en mí y yo estoy en ti, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Señor, y a través de esta oración tan sencilla y simple, comienzo a disfrutarte hoy, en este día, en esta tarde, en este mediodía, en esta noche, en esta mañana. Estoy trabajando, Señor, pero te adoro y te exalto. Te alabo, Señor, en mi corazón. Te agradezco, Padre, porque tú estás en mí. Y yo sé que tú estás en mí y yo estoy en ti. Y, Señor, dice tu palabra que de mi interior correrán ríos. Entonces estamos ejercitando. Para un momento. O si no paro, estoy en actividad. Pero mi espíritu está conectado con Dios. Entonces así y cuando más ejercitamos el espíritu, más vamos a disfrutar a Dios. Más vamos a experimentar a Dios en nuestro interior. Amén. ¿Por qué los hermanos se luchan y se turban? Porque le dan más lugar al alma, a la mente. Entonces cuando le das más lugar al alma y a la mente y al problema, estás ejercitando tu alma y te turbás, te pones mal, te oprimís. Pero si vos en ese momento orar de la manera correcta, con el entendimiento, Señor, no voy a dar lugar. Espíritu, yo sé que vos estás en mí. Espíritu Santo, sé que estás dentro de mí. Yo estoy en ti, Señor. Y yo clamo, Señor. Y no voy a dejar que el alma turbe mi corazón, sino que te voy a adorar y te voy a... Entonces yo oro y adoro al Señor en el Espíritu. Entonces ese momento de turbación se va a terminar y voy a entrar en el Espíritu. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuándo dicen amén? Miren qué fácil que, pero a veces a los hermanos les cuesta tanto esta parte. No es difícil, es fácil, solamente es ejercitar tu vida espiritual. Y no ejercites tanto tu alma, no le des tanto lugar a las situaciones que
te rodean y vienen adversas a tu vida para derrumbarte, para entristecerte. No le des lugar tanto a eso. Claro que somos seres humanos y tenemos sentimientos. Nos vamos a entristecer, nos vamos a alegrar. Sí, está bien, pero a veces hay personas que eso toma más terreno en su vida emocional y perdura. Por eso hay mucha gente con depresión, hay mucha gente con tristeza, hay mucha gente con deseo de morirse, hay mucha gente con tantas cosas porque viven regidas por el alma. Aleluya. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no tiene a Dios, estoy hablando de creyentes que están sujetos al yugo de eso, es estar sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando estamos sujetos al yugo de la esclavitud, nos sujeta un pensamiento. Cuando un pensamiento puede más que el Espíritu de Dios que está en nosotros estamos sujetos a ese pensamiento. ¿Y qué dice la palabra? Que llevemos todo pensamiento, todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. Que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Aleluya. Que derribemos por medio de la oración en el Espíritu. Que derribemos ese argumento, concepto humano, concepto de mí mismo. Esto me parece que es así. Y Dios dice, no es así. Es un concepto tuyo. ¿Qué dice mi palabra? ¿Qué te digo yo por medio de mi palabra? Señor, vos me decís de esta manera, sí, es así. No es lo que vos pensás o según tu concepto, es lo que dice según Dios y su palabra. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Estén firmes. Ya conmigo, debo de afirmar mi vida en Cristo. Decir a tu hermano, afirma tu vida en el Señor. Afirma tu espíritu en el Señor. Afirma tu corazón en el Señor. Afirma tu vida en el Señor. Para que no vuelvas a estar sujeto al yugo de la esclavitud. Eso es lo que el enemigo quiere. Y lo que usa el enemigo es la carne, las emociones, la situación, el problema, la dificultad, para que vos recaigas y estés sujeto a ese yugo y vuelvas atrás a estar atado. Miren lo que dice el Romano, ahí el hermano Pablo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice así. Primero dijimos, el punto número 1 era, para no estar sujeto al yugo de la esclavitud, debemos de ¿qué? De obedecer, ¿no es así? Y miren lo que dice Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si vos obedeces a aquel el cual te estás sometiendo, te podés someter a un pensamiento te puede llevar a someterte. Una situación te puede llevar a someterte, una dificultad, un problema con alguien, con un hermano, con un familiar, te puede llevar a someterte, a entristecerte, a ponerte mal. Entonces te sometió esa situación. Entonces obedeces a ese pensamiento y ese pensamiento te trae muerte, no te trae vida. Ese pensamiento no es bueno para la vida de un hijo de Dios. ¿Me vas siguiendo? Porque vos te sometiste y obedeciste, o sea, cediste, abriste la puerta, dejaste que eso entrara en tu vida. Entonces te estás sometiendo, te estás rindiendo, te estás entregando, estás dando lugar. Entonces ahí viene la perturbación, ahí viene el ataque, ahí viene, aleluya, los deseos de que te sentís vacío, te sentís de la ausencia de Dios. Y no es que Dios no está en tu vida, está en tu vida, pero está teniendo más lugar el alma, está teniendo más lugar la mente que el espíritu. ¿Me va siguiendo? Ahora estoy a entender porque a veces se levanta triste o porque durante el día está mal, porque vienen esas cosas. No estoy hablando que podemos sentir ataque espiritual. Podemos sentir ataque espiritual, pero vamos a discernir de dónde viene. Podemos discernir si es algo que viene diabólicamente, si es algo que viene de nosotros mismos porque cedimos, nos sometimos y abrimos puerta, o porque hay algo que se está manifestando para
que nosotros caigamos en un embate diabólico, pero tenemos el discernimiento, tenemos el Espíritu. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué dice Pablo en el libro de Romanos? Si alguien obedece a aquel que lo somete, dice que va a ser o para el pecado, o para la obediencia, o para la justicia, o para la muerte. Levanta tu mano en esta noche y decís: Señor, al único que me voy a someter es a ti, a tu persona, a tu presencia, a tu espíritu. Y no, Señor, no me voy a someter a ninguna clase de pensamiento que quiera entrar, que quiera venir. No voy a someterme a ninguna clase de situación. Por eso, escucha, hermano querido, a veces hay problemas en la familia. Por eso hay dificultad en el hogar. Y cuando vos le das más lugar al problema, cuando vos te pones triste y abrís puertas y le das más lugar a eso comienza a someterte y la tristeza te invade. Y ves que la situación de tus hijos empeora. Y vos ves que la situación de tus hijos, Dios te habló de que Dios lo va a liberar, que Dios lo va a tocar. Pero puede más la situación que yo veo con mis ojos naturales que lo que yo puedo ver espiritualmente. Yo con mis ojos naturales voy a ver otra realidad, no una realidad que Dios me habló, una realidad de la cual Dios va a hacer. Pero si nosotros estamos con los ojos naturales y estamos más en la carne, en la emoción, vamos a ver todo lo que está aconteciendo, no bueno, sino para mal. Entonces ahí es donde abrimos la puerta y nos ponemos mal, nos entristecemos, entra la depresión, entra la angustia, y ahí comenzamos hasta a dudar de Dios si lo que Dios nos dijo es verdad. ¿Me va siguiendo? Pero diga conmigo: Señor, aunque mis ojos naturales me quieran engañar, porque tus ojos naturales te van a engañar. Por eso necesitas que Dios abra tus ojos espirituales para que vos veas lo que Dios va a hacer. Para que vos veas. Por eso, ¿qué dice? ¿Saben lo que le dijo a una de las iglesias el Señor en el Apocalipsis? Que Él iba a derramar colirio en los ojos, para lavar esos ojos, para limpiar, para que esos ojos tomen colirio y vean lo que tienen que ver realmente. Diga conmigo: Señor, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Yo quiero ver, Señor, muchas veces veo lo contrario. Claro, porque ve naturalmente, pero decir en esta noche: abrí mis ojos en esta noche, Señor. Abrí mis ojos espirituales para que yo pueda ver. Abrí mis ojos para que yo vea, oh, aleluya, las maravillas, las cosas que tú vas a hacer en mi vida, las cosas que estás haciendo. Aleluya, Dios está haciendo cosas. Claro que vos no las estás, aleluya, persiguiendo, pero Él está haciendo. Y si Él está haciendo, tus ojos naturales te van a querer engañar, pero decir: Señor, perdóname si he visto con los ojos naturales. A partir de esta noche, levanta tu mano, suelto esta palabra para tu vida, suelto esta palabra. Aleluya, Dios te habló que tu familia va a venir a la iglesia. Dios te habló que tus hijos van a estar aquí en este lugar. Dios te habló que te va a sanar, que llega el momento del cumplimiento de esa palabra. Pero la realidad de tus ojos naturales ven otra cosa. Pero en esta noche yo oro, Padre, para que tú abras los ojos. Yo oro para que tú abras los ojos del pueblo y que ellos comiencen a ver todo lo que tú vas a hacer a partir de esta hora, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este año 2016. Ahora, levanta tu mano, suelta esa lengua. Oh, aleluya. No te dejes engañar por tus ojos naturales, no te dejes engañar por tus sentidos naturales y tus emociones, no. Deja que en esta tarde el colirio del cielo caiga en tus ojos. Deja que en esta tarde la luz de Cristo ilumine tus ojos en esta tarde. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, en esta tarde de gloria. Cuando dicen amén, diga conmigo: lo recibo, lo tomo porque así va a ser en mi vida a partir de hoy. Entonces Pablo le dice que estemos firmes en la libertad. Pero acá hay otro punto, acá hay otra palabra que vamos a soltar. Vamos a Juan capítulo 8, verso 31. Una verdadera liberación. Por eso hoy vemos, escuche, querido hermano, hoy vemos muchos creyentes muy atados, perturbados, oprimidos. Estoy hablando de creyentes, ya de creyentes que están en la iglesia.
que realmente Cristo no ha traído una verdadera liberación en su vida. El concepto tradicional, escuchen, yo les quiero explicar esto, lo que en muchos lugares usted ha escuchado si fue a otras iglesias, el concepto tradicional, no el evangelio completo revelado. El concepto tradicional es que se toman del texto que ahora que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No está mal ese texto que habla Corintios 5:17, no está mal. Pero usted recuerde que usted viene de un mundo lleno de pecado y de un montón de pecados que ha cometido. Y no solamente usted, sino la línea generacional de su familia. Usted no sabe lo que su abuelo, tatarabuelo y sus antepasados de su línea generacional han practicado. Usted puede ser ahora en el tiempo que está en el Señor, pero usted no sabe las maldiciones generacionales que se fueron transmitiendo. Entonces, no es simplemente que las cosas viejas, eso está hablando en el contexto según la salvación del alma y el perdón de los pecados, que ahora nosotros tenemos en la vida de Cristo y hemos sido salvados por el Señor, por cuanto hemos creído, somos nuevas criaturas. ¿Qué dice el Señor? Que cuando Él nos limpia y nos lava, dice que Él no se recuerda más de los pecados pasados que hemos cometido nosotros. ¿Me va siguiendo? Que nos agarra y lo echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda. No te va a acusar de los pecados que has cometido, porque Él los olvida, Él los tira al fondo de la mar. Entonces lo que la gente hoy, lo que las iglesias han enseñado, solamente han enfatizado en ese, y entonces por eso hoy no hay liberación en la iglesia. Por eso hay cristianos que están atados, algunos están con vicio, algunos vienen con falta de perdón, algunos tienen trauma desde la niñez, algunos han sido abusados desde pequeños, desde adolescentes, y llevan una marca en el alma, en el corazón, y si eso no viene por una revelación de Dios, entonces ese creyente puede servir a Dios aún en esa condición, pero hay algo que en su interior no está bien, no es libre. Entonces siempre hay una puerta abierta donde el diablo tiene legalidad para entrar y oprimir a ese creyente. Entonces ese creyente no está libre completamente para servir a Dios. ¿Me va siguiendo? Y a eso sumale de que las falsas enseñanzas son ataduras. Una falsa enseñanza que no es verdadera en el Espíritu y completa por el Señor en el Evangelio, esa media sacando algunos textos y interpretándolo de una manera personal, no por la revelación de la palabra, se termina convirtiendo en una atadura. Por eso hay muchas sectas y por eso hay muchas falsas doctrinas. ¿Me va siguiendo? Y si usted ha participado de lugares así, entonces usted necesita liberación. Entonces la gente escuche, la gente entiende que la liberación, entonces yo voy a largar espuma por la boca, me voy a retorcer, No, simplemente eso es ya cuando la persona está totalmente, el demonio la ha poseído y ese espíritu tiene que salir. Pero en algunos casos hay personas que no se liberan de esa forma, pero se liberan porque oramos y se rompen esas ataduras y esas maldiciones. Entonces ese creyente puede orar, entonces ese creyente ahora tiene paz, entonces ese creyente ahora no anda turbado, entonces ese creyente ahora no anda ahí, cabizbajo, sino que ahora fue libre. ¿Me va siguiendo? ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 31? Dice así: entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La persona de Cristo es la verdad. Si lo conocen a Él, si se relacionan con Él, y la palabra conocer es relación, es intimar, es tener un acercamiento. ¿Me va siguiendo? Que dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es esa verdad en Cristo? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí.
¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, escuchen lo que le responden los judíos, porque ellos también necesitaban ser libres y necesitaban reconocer, pero ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Señor. Entonces, ellos se justifican diciendo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice que del linaje de Abraham proceden ellos y que nunca han sido esclavos. Nadie los llevó bajo cautiverio o estar bajo el dominio de la esclavitud. Eso es lo que, escuche, ese es el concepto religioso, el concepto humano, ¿no? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito. Esos son los conceptos. No, yo no necesito ir que el pastor me ore, que el pastor me ponga. No, yo no necesito. Eso es lo que hace el concepto religioso, el concepto humano. Te turba, te embota la mente para que vos no dependas, aleluya, de Dios. Para que vos digas: no, yo solamente voy, escucho la palabra y no necesito que nadie ponga la mano, me ore, aleluya, porque no es así. Ese es el concepto que tenían los judíos. Nosotros venimos, yo ya soy un hijo de Dios y por cuanto yo ya tengo a Dios en mi corazón, yo ya estoy libre, yo no necesito nada de esta liberación, de esta administración, yo ya tengo a Dios y dice que las cosas viejas pasaron. Y entonces ese es es un evangelio parcial, no completo. ¿Me va siguiendo? Entonces ellos tenían este concepto, porque ellos creían y se tomaban de que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios, y de que ellos no necesitaban, ellos también necesitaban. Decían que a tu lado todos necesitamos. Aunque ellos eran el pueblo elegido por Dios, ellos también necesitaban. Todos necesitamos de Dios. Los pastores, los profetas, todos los que tienen ministerio, todos necesitamos recibir de Dios. Cuando nosotros decimos yo no necesito, hermano, estás muy mal. Pero cuando vos decís yo necesito de Dios, yo necesito ir a la casa de Dios, yo necesito ser libre de todo esto. Cuando vos reconoces que necesitas liberación, cuando vos reconoces que las cosas no te están yendo bien, y aún siendo cristiano, pero las cosas te van así a turbo, es porque Dios no está tomando el lugar en tu vida. Lo tenés a Dios como para mercado. Vio que cuando uno necesita ir al mercado a comprar algunas cosas va y las compra, pero cuando está abastecido ya no va al mercado. Bueno, algunos tienen a Dios como un mercado. Cuando necesito voy, pero cuando no necesito no voy. ¿Me entienden? Y Dios no es un Dios de mercado. Dios que nos quiere dar siempre, nos quiere ministrar siempre, nos quiere suplir siempre, nos quiere impartir siempre. Pero yo también necesito entender que yo necesito de Él. Sí, Señor, necesito. Voy a la iglesia porque necesito de ti. Voy a tu casa, Señor, porque me reúno con mis hermanos para recibir lo que nos vas a hablar en esta mañana o en esta tarde, en esta noche. Necesito, Señor. Aunque yo oro en mi casa, leo la palabra, pero yo necesito ir a tu casa de oración, Señor. Ahí donde están todos mis hermanos y donde todos adoramos y cantamos y estamos en un mismo sentir y todos entramos en ese espíritu para adorar. Entonces todos necesitamos eso. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, no vamos a tener al Dios de mercado que vamos cuando lo necesitamos. Vamos a comenzar a experimentar a Dios porque vamos a entender y te estoy dando las herramientas para ejercitar tu espíritu. Entonces si vos ejercitas tu espíritu, vas a comenzar a disfrutar, a experimentar a Dios en tu propia vida, en tu propia, aleluya, casa, en tu habitación, en tu trabajo, pero también cuando venís a la iglesia, también en la iglesia. ¿Me va siguiendo? Entonces ellos se justificaron y dijeron: nosotros somos del linaje de Abraham, no necesitamos, nunca fuimos esclavos. Pero Jesús les dijo en el 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero pastor, yo no estoy pecando. Si no estás obedeciendo la Escritura es un pecado. Entonces estás siendo esclavo del pecado de la desobediencia. No, pastor, yo
Ya me casé, yo no fornico más con mi novia. Porque a veces el concepto religioso atribuyen a los pecados sexuales o a los pecados de la carne, pero hay otros pecados silenciosos que matan y son más mortales que los pecados de la carne. El orgullo, la vanagloria, la indiferencia, la falta de perdón, la apatía, la frialdad. Son pecados que muchas veces no son visibles, pero están dentro del corazón. ¿Me va siguiendo? El desprecio. Son pecados. Entonces, muchas veces el concepto humano es el concepto de los pecados de la carne. Pero hay pecados más terribles que eso. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que en los tiempos venideros llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Me va siguiendo? Pero diga conmigo en esta noche: Señor, dame la revelación de tu Hijo para que yo, Señor, pueda tener mis ojos abiertos y para que yo sea libre y pueda estar libre y no sujeto al yugo de la esclavitud. Si hoy, en este día, durante toda esta jornada, un pensamiento te invadió y eso te turbó, hoy, en esta noche, vamos a orar para que seas libre. Hoy vamos a orar para que ese yugo, ese pensamiento se quiebre en tu corazón y en tu mente, y eso no traiga en tu vida un entorpecimiento en la obra de Dios, en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si eso no lo cortamos, si eso no lo echamos fuera, aleluya, es un entorpecer en tu búsqueda, en la comunión. Entonces ve a la iglesia y vení turbado. Pero en esta noche Dios te va a liberar. En esta noche Dios va a romper. En esta noche Dios va a abrir los ojos. En esta noche Dios va a quebrar eso en tu vida. Decir: yo necesito de Dios, yo necesito ser libre, yo necesito en esta noche que Dios toque mi corazón, yo necesito, sí Señor, yo te reconozco, yo te necesito, Señor, porque no puedo, aleluya. Entonces ahora vas a entender muchas cosas de las cuales no podés. ¿Por qué no podés? Muchas veces, muchas cosas en tu vida. Porque muchas veces le damos lugar a todo eso, a la mente, al alma. Entonces eso embarca tu mente, tu corazón y te turba, te afligís, te entristeces. Y de eso sumale que hay gente que te hace brujería, te hace hechicería, te tira trabajo en la puerta de tu casa, te hace una brujería, amén. Y todo eso, si uno no está en oración, no está, aleluya, en esa libertad espiritual, no es que te va a matar, porque la brujería puede matar a personas, pero te molesta, te oprime. Pero en esta noche la brujería se va a cortar, en esta noche la hechicería se va a terminar, en esta noche los trabajos de muerte, los trabajos de suicidio, los trabajos que hacen para destruir tu familia, en el poderoso nombre de Jesús, se van a cortar. Entonces entendés también por qué viene la tristeza, por qué viene todo eso que te embarga en los sentimientos, es porque no estás ejercitando tu espíritu. Pero decirle: Señor, estoy tomando esta palabra, voy a comenzar a ejercitar mi espíritu y voy a comenzar a sujetar la mente, voy a comenzar a llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que Cristo sea el que gobierne todo mi ser, todo mi cuerpo y toda mi vida en esta hora. Aplauda al Señor si no aplaudir, alábelo, glorifíquelo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estemos firmes en la libertad que Cristo nos dio. ¿Y cómo me dio esta libertad? Porque conocí la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen, ellos dijeron entonces, Jesús les dijo eso, y le dijo Jesús: y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda. En los tiempos antiguos había personas que tenían esclavos, tenían sirvientes como esclavos. El esclavo no tenía derecho a nada, el esclavo no tenía derecho a una parcela, a una tierra, porque estaba bajo la esclavitud y tenía que servir a sus amos. ¿Me va siguiendo? ¿Y a quién servía ese amo? Ese amo le daba el lugar de residencia, un pequeño lugarcito para dormir, le daba el alimento, pero ese sirviente o ese esclavo tenía que trabajar para su señor. ¿Y qué dice la palabra? ¿De qué está hablando? Del esclavo.
El esclavo no va a quedar en la casa porque nada le pertenece al esclavo. El esclavo es y obedece a aquel al cual es sometido. Entonces, pero el hijo sí. Le está hablando al pueblo: ustedes son esclavos, pero yo soy el hijo, y el hijo va a vivir para siempre, pero los esclavos no van a heredar, porque son esclavos, no van a tomar, no van a recibir. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y le dice, escuchen, Jesús le dice, verso 36, así que si el hijo, porque él habló del hijo, que el hijo queda para siempre. ¿Y de quién estaba hablando? Claro, yo no entendía de quién estaba hablando. ¿Qué hijo? Él era el Hijo de Dios. Él viviría para siempre. Él sería eterno y Él es eterno. Él perdurará por los siglos de los siglos, porque su palabra no cambia. Aleluya. Y el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no cambia. ¿Le va siguiendo? ¿De qué está hablando? Está hablando de los esclavos. ¿Quién eran los esclavos? Diga conmigo. Los esclavos eran los hijos de Israel. ¿Y el Hijo quién es? Cristo. ¿Y qué le dijo? Los esclavos no quedan en la casa, pero el Hijo sí, porque Él vive para siempre, porque Él es el Hijo, porque Él es el Hijo de un Padre. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora les dice, escuchen, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Diga conmigo, el Hijo me liberta en esta noche. Diga conmigo, el Hijo me va a libertar en esta noche, porque yo reconozco al Hijo. Yo no quiero más ser esclavo, no quiero estar más sujeto a la esclavitud, no quiero estar más sujeto a los sentimientos, no quiero estar más sujeto a los pensamientos, no quiero estar más sujeto a lo que pasa a mi alrededor, en mi hogar, con mis hijos, porque eso me amarga, eso me frustra, eso me entristece. No, ahora voy a ver con los ojos que Dios va a enviar conmigo para que yo vea. Entonces yo voy a ver lo que el Hijo va a hacer, y si el Hijo es libertad, seremos todos verdaderamente libres. Y ahora yo quiero profetizar, levanta tu mano, quiero profetizar que el Hijo va a ir a tu hogar, y si el Hijo es libertad, todos los que están en tu hogar van a ser verdaderamente libres. Por ahí hay hijos allí que están, aleluya, en la iglesia, pero no es una iglesia, aleluya, completa. Entonces el Hijo va a libertar por causa tuya. Si vos estás buscando a Dios y Dios se está revelando a tu vida por causa tuya, el Hijo va a libertar, el Hijo va a hablar a distancia, en las naciones, en las provincias, a donde ese Hijo esté, esa familia esté. No hay distancia para el poder de Dios. Donde esté y donde esté buscando y donde un pueblo le busque, va a traer libertad, va a traer libertad esta tarde. Glorifica a Dios, levanta tu mano y decir, Señor, sí, yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo en esta noche. Recibido, porque esta es la palabra que Dios nos está hablando en esta noche. El Hijo va a libertar. Si vos en esta noche pones tu mano, tu vida en las manos del Hijo, este Hijo te va a libertar, va a traer libertad a tu vida en esta hora, a todos los tuyos. Creo, recibido, 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 recibido. Ahí está, recibido, 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 recibido en esta noche. Oh, la bacanda. En la presencia del Señor, en la presencia del Señor, aleluya. Entonces, ya para terminar, Pablo le dijo, hermano, verso 13 que leímos, a libertad fuimos llamados. No se desliguen de Cristo, porque el contexto era que querían que se circuncidaran, y ellos no tenían que circuncidarse porque ellos habían recibido a Cristo por la fe. Eso era para el pueblo judío, no para los gentiles. Y aún, aleluya, algunos judíos habían recibido a Cristo por la fe. Aleluya, la circuncisión ya no sirve, porque lo que es ahora es el tiempo de la gracia, el tiempo nuevo que Jesús trajo. Cuando dicen amén. Así que, ¿qué dijo Pablo, hermano? A libertad fuiste llamado. Pero escuchen lo que le dice, le da una advertencia. Ya conmigo, Dios advierte. Dios advierte algo acá, muy puntual. Pero no uséis esta libertad para dar rienda suelta a la carne, a las pasiones. Es como decir, escuchen, usted está en Cristo, es un hijo de Dios que usted ha recibido a Jesús en su vida.
Usted sabe que Cristo está en su corazón, que usted lo ha recibido, que usted ha ido a una iglesia, lo ha aceptado. Pero no tiene a este Cristo revelado continuo en su vida. Usted sabe que usted es un hijo de Dios porque fue a la iglesia y le recibió. Pero usted sigue de la misma forma y sigue pecando. Y usted dice, bueno, pero Dios me va a perdonar. Sí, te perdona. Pero sigue volviendo y recae en los mismos pecados y vive pecando. Y Dios, perdóname porque soy débil y la carne, Señor, vos sabés que soy débil y soy humano. Señor, perdóname. Dios te perdona otra vez. Pero siempre volvés a reincidir en lo mismo. Que dice que esta gracia y esta libertad que te fue dada por medio de Cristo, no la uséis para libertad a la carne. No te abuses, para que usted entienda una palabra más actual, no te abuses de la gracia del Señor. Dios te perdona tus pecados, si recaes o pecas. Pero una cosa es pecar deliberadamente, abrir continuamente puertas y entendiendo y recibiendo una palabra que da. No es lo mismo que uno esté en ignorancia espiritual, que uno esté entendiendo y recibiendo una palabra tan direccionada y tan clara. Porque nosotros estamos recibiendo una palabra con claridad, revelada por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Y que nosotros usemos, conociendo lo que Dios está hablando, ministrando, nosotros usemos de la gracia y vivamos en pecado y vivamos en mentira y vivamos siempre de la misma forma, sin cambiar, sin ceder a la voluntad de Dios. Dios me perdona, sí, Dios te perdona. Pero como dice Hebreo, que no pisoteemos la sangre del Señor. Que haya un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Tiene que cambiar nuestra vida interior y luego exterior se va a ir también reflejando en todos nosotros. Amén. Entonces Pablo da una advertencia. Esta libertad que ustedes tienen en el Espíritu con Dios, no la usen, dijo Pablo. Amén. No la usen para darle ocasión a la carne, sino sirvan a Dios y sirvan los unos hacia los otros. Sirvan, ámense, respétense. Lo va siguiendo. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hoy hay muchos cristianos, mucho pueblo de Dios que no cambia, siguen de la misma forma, que van a la iglesia y siguen de la misma forma. No han entendido lo que realmente Dios quiere para su vida. Y a veces dicen, bueno, Dios me va a cambiar. Dios me va a cambiar. Dios tiene el poder para cambiar, sí, en un segundo si quisiera. Pero Dios también quiere que tu voluntad sea sometida y que vos te atengas a su voluntad. Dios no te va a forzar. Dios no obliga, Dios no fuerza. Pero si vos no te doblegás a su voluntad, seguirás siendo el creyente de años y años y años, sin ver cambio y siempre esperando el cumplimiento de las cosas y no llegarán porque tu voluntad no fue doblegada para Dios y no te has entregado a Dios verdaderamente. ¿Me va siguiendo? ¿Usted quiere eso para su vida como hijo de Dios? ¿O usted quiere a partir de esta noche, Señor, quiero entregar mi corazón, mi vida? Quiero doblegar mi corazón a ti, entregarme a ti, para que tú comiences a orar, a trabajar, a ministrar mi corazón, a ministrar mi vida, Señor, y a ejercitar mi espíritu para no más la carne, la mente tome lugar. Yo quiero no volver a estar sujeto al yugo de la esclavitud, porque ya tú me liberaste, ya tú me sacaste de la esclavitud, ya vos, Señor, me liberaste del mundo, ya vos me liberaste del faraón que representa al diablo y me trasladaste y me pusiste en el reino de Dios, en el reino de tu Hijo amado. Yo quiero servir a este Hijo amado, yo quiero unirme a Él y ser uno con Él, para poder adorar y para poder recibir y para poder, aleluya, adorarlo todos los días de mi vida. Y el Señor, aleluya, trabaje en mi familia, en mi hogar, aleluya, pero yo me doblego y me rindo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén?
Y Pablo, para terminar, en Romano habló de que andemos en el Espíritu. ¿Ahora está entendiendo cómo debe ejercitar su espíritu? ¿Entendió? ¿Cuántas veces ejercitó su mente y sus emociones? Entonces ahí está el tropiezo. Pero a partir de hoy usted diga, voy a empezar a ejercitar el espíritu. Voy a empezar a ejercitar el espíritu y voy a orar con el entendimiento. Tú eres mi refugio, tú eres mi morada. Salmo 91 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Dice en el texto original, tú has sido nuestra morada de generación tras generación. Tú has sido nuestra habitación. Aleluya, aleluya. ¿Y qué? ¿Para qué existe una habitación? ¿Qué hacemos en nuestra habitación? Descansamos, reposamos. Esa habitación representa a Cristo, nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra intimidad. Es el círculo más cerrado en donde tenemos nuestra intimidad de buscar, adorar al Señor. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Así que en esta noche, iglesia, levanta tu mano en esta noche, aleluya. La presencia de Dios está aquí. Por eso Pablo aquí, luego, si usted lea todo el final del capítulo, habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los que van a heredar la vida y los que no heredan, por los frutos de la carne que se manifiestan. Lo va siguiendo. Entonces Pablo, aleluya, dice en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y vivamos por el Espíritu. Levanta tu mano en esta noche. El Señor, ¿qué quiere hacer en esta noche? Quiere darle un corte al ciclo de estar sujeto al yugo de la esclavitud. Ese yugo que te oprime, ese yugo que te ata. Dice en el Antiguo Testamento que por causa de la unción el yugo se pudre. Esa unción representa a Cristo, el ungido. La unción misma en nosotros va a pudrir todo yugo, va a destruir todo yugo de impiedad, de mundanalidad, va a pudrir todo yugo que viene de la obra de la mente, de la carne, porque esa unción está en nosotros y va a pudrir. Esa unción está en nosotros operando, está operante esa unción, pero muchos cristianos, aleluya, no se dan cuenta por la turbación, por el desánimo, la tristeza, y están teniendo a la unción misma dentro de ustedes, y esa unción se puede manifestar en ustedes, pero ustedes no están entendiendo, porque están turbados, están mal, están tristes, están debilitados, están apáticos, están fríos, y el Espíritu te habla a vos mismo y dice, hey, hijo mío, estoy acá dentro de tuyo, liberame, deja que yo fluya, y si yo fluyo las cosas van a cambiar, y si yo fluyo este estado de ánimo va a cambiar en tu vida, y yo con mi unción voy a hacer pudrir todo lo que se está levantando contra tu vida. Levanta tu mano en esta noche. Por eso el diablo te pone todos esos pensamientos de que tus hijos no van a llegar a la iglesia, de que las cosas están mal, de que las cosas no están bien en tu hogar. En esta noche dale lugar al Espíritu, dale lugar al Señor, iglesia, dale lugar a la persona del Espíritu Santo, dale lugar, y en esta noche sé libre de todo yugo, sé libre de todo yugo, sé libre de todo yugo de la mente, de la emoción, sé libre y no vuelvas de vuelta a estar atado, no vuelvas a estar unido a eso. Levanta tu mano en esta noche, ponete de pie, hermano, ponete de pie en esta noche, aleluya. Oh, levanta tu mano un momento, aleluya. Es la presencia de Dios que está aquí, es el Espíritu Santo. Yo siento muy fuerte la presencia del Señor.